saludo cordial a usted y a todo su equipo. Bien, gracias. Igualmente. Una consulta, Jimena, y esto para aclararnos el tema. ¿Usted, luego de ser candidata a la presidencia, regresa a la Asamblea o ya no? Ya no, Jimmy, una vez que uno se pone en una papeleta para un cargo diferente, Ya, pues tiene que renunciar a la curul para poder asumir esa candidatura. correcto. Ahora bien, ¿qué ha decidido Alianza País respecto del balotaje? ¿Hay alguna información que hemos visto en redes sociales, pero quisiéramos escucharlo de su boca, porque hay tantas cosas que se publiquen, a veces no son ciertas, que preferimos oírla a usted, Jimena? Así es, Jimmy. Realmente le comento que fue una decisión que se tomó durante varias horas de debate, durante varias reuniones. Y en efecto, se sacó un comunicado que tiene tres elementos fundamentales. En primer lugar, Alianza País, luego de revisar los planes de trabajo, por un tema de coherencia, decide no respaldar al candidato de derecha, porque obviamente lo dijimos no solamente en el comunicado, lo dijimos durante toda la campaña electoral, el candidato oficialista fue siempre Guillermo Lasso. El candidato que representa la continuidad de este gobierno es Guillermo Lasso. Por coherencia, jamás podíamos respaldar al señor Lasso como presidente del Ecuador. Y luego de ello, al haber diferentes posiciones dentro de la organización, algunos que por un tema asimismo de coherencia respaldar al candidato del progresismo, el señor Arauz, y otros dentro de los que me incluyo que en efecto, tenemos claridad que el candidato Arauz es el candidato del progresismo, pero también nos gustaría ver una mayor reflexión, sobre todo sobre los errores cometidos, sobre los temas de corrupción. Nos gustaría ver mayor firmeza del candidato Arauz en torno a los temas de mujeres, la despenalización del aborto, es decir, quisiéramos ver una línea de progresismo transversal en los diferentes temas. Así es que en este sentido no estamos todavía convencidos de un apoyo al candidato Arauz, por eso es que la organización deja en libertad a su militancia para los que quieran respaldar al candidato Arauz, los que quieran votar nulo o blanco, estén en toda la libertad de hacerlo. Y finalmente hacemos una reflexión, también un pedido al candidato del progresismo que considere nuestro plan de trabajo. Obviamente no le vamos a pedir al señor Creo que incorpore nuestros temas cuando sabemos que tiene una visión de país absolutamente diferente. Hacemos un pedido sobre nuestros temas y en base a ello, a cómo se desenvuelve la campaña, estoy segura que militantes tomarán la decisión que su conciencia les dicte en base, insisto, al plan de trabajo y pues en base a su razonamiento personal. A ver, y en este sentido, puntualmente, dígame una o dos cosas, Jimena, que ustedes le pedirían al candidato Arauz que incluya en sus propuestas. Mira, es fundamental, Jimmy, un mea culpa, un análisis, un reconocimiento de que hubieron cosas que no estuvieron bien. Los temas de corrupción son indefendibles. Yo creo que es fundamental que haya ese proceso de reflexión, de autocrítica dentro del candidato que quiere gobernar el país durante 4 años con esa línea progresista que debe reivindicar, insisto, lo público, que debe reivindicar los fondos públicos que son intocables, que son una mano fuerte contra la corrupción. Creo que eso es fundamental. Y otro tema también, un gobierno de unidad, Jimmy. Creo que el Ecuador está cansado de la disputa, de la pelea, de la campaña de descalificación. Necesitamos ver un candidato que trascienda esa manera de hacer campaña y convoque a la unidad del país. Mientras sigamos viendo insultos, odios, revanchas, realmente eso creo que va a desmotivar a que muchos ecuatorianos que esperamos que el Ecuador sea un país de reconciliación podamos optar con tranquilidad sobre esa opción. Y en el tema de mujeres también, Jimmy, yo creo que es fundamental que el progresismo se transversalice. No podemos ser progresistas en temas económicos y en temas de derechos de las mujeres coincidir con la derecha más radical de este país. Necesitamos entonces que el candidato Arauz hable de frente a las mujeres. ¿Qué va a hacer con la despenalización del aborto en casos de violación? ¿Qué porcentaje de su presupuesto se va a destinar para combatir la violencia contra la mujer, para combatir el embarazo adolescente, para luchar por un país de mayor igualdad para nuestras niñas, para nuestras mujeres? Son temas que deben superar los discursos generales y decir, este es el mecanismo, estos son los recursos y vamos de esta manera a luchar, por ejemplo, por los derechos de las mujeres. Jimena, a ver, usted dice que es necesario un mea culpa y que
el señor Arauz y quienes apoyan su candidatura admitan que cometieron errores en el uso de fondos públicos. Mi pregunta es, ¿ustedes también a lo interno han hecho un mea culpa? Porque resulta que todo el tema del reparto de los hospitales gira alrededor de muchas figuras de su partido. Por supuesto, Jimmy, que hemos hecho una culpa. Y por eso es que con absoluta humildad aceptamos los resultados electorales. Entendemos que obviamente estamos pagando los errores de algunos que ni siquiera, algunos ni siquiera fueron parte de la organización. Estamos pagando los errores de los actos de corrupción que aún se siguen defendiendo por ciertos actores. Estamos pagando el resultado, obviamente, del reparto que realizó este gobierno con la ayuda de Creo. Hemos estado cargando esa mochila pesada durante toda la campaña. Por supuesto que hemos hecho mea culpa en no haber tenido una voz más fuerte para en un momento denunciar y luchar contra la corrupción, en un momento tomar una posición mucho más firme sobre la posición con el gobierno actual. Mire, hace poco pudimos finalmente expulsar a Moreno, porque teníamos lastimosamente algunos actores que con un silencio cómplice no permitían una salida inmediata de Lenín Moreno de la organización. Hacemos un mea culpa, aceptamos los resultados y desde las cenizas trataremos de promover una política de respeto, una política diferente, una política con mirada de mujer, con rostro de mujeres también. Y queremos construir esa propuesta desde las cenizas, renacer nuevamente. Pero es fundamental que esa reflexión se profundice sobre todo en aquellos que quieren conducir el país, Jimmy. El Ecuador requiere un líder que tenga la sabiduría necesaria, la humildad necesaria de saber que ese espacio va a enfrentar una serie de retos que demandan humildad, que demandan unidad en el país. Ingeniera, ¿cómo está? Muy buenos días, le saludo Omar Jaén. Oye, ingeniera, estaba escuchando con atención su respuesta anterior y usted decía que se necesita unidad, que ya no se necesita venganza. Centrémonos en la palabra venganza. ¿Qué significa para usted venganza? ¿Por qué se lo pregunto? Porque yo estoy escuchando a varios actores que dicen no, que vienen afiladitos, que si Arauz llega al poder van a empezar una matanza, una venganza y todo. Yo me pregunto, ¿venganza sería analizar el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos de octubre de 2019? ¿Venganza sería buscar a los responsables de las vacunas VIP? ¿Venganza sería investigar por qué Richard Martínez prepagó deuda externa mientras guayaquileños y ecuatorianos morían en las calles? No sé, venganza es investigar la feria de carnés y capacidades que se dio en el Ministerio de Salud Pública y que muchos asambleístas sacaron provecho. Entonces, cuidado, estamos confundiendo venganza con impunidad. Yo creo que no sé cuál es su concepción de venganza, ingeniera. De ninguna manera, Omar. Yo creo que lo que estamos hablando aquí es de que el gobernante tiene que venir a administrar el país. En estos momentos de campaña electoral, creo que los candidatos deben permitir que la justicia haga su trabajo. Y si es que estamos teniendo campañas que están incluyendo este tipo de temas que no le compete al candidato presidencial, sino que le compete a la administración de justicia. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los candidatos? Es decir, a ver, aquí vamos a garantizar que la administración de justicia haga lo que tenga que hacer, sin presión política. Caso contrario, vamos a repetir los errores que se han venido repitiendo durante las últimas administraciones, porque varios actores de todas las tendencias se quejan que durante los 10 años hubo persecución. Unos dicen, durante estos 4 años también ha habido persecución. Y otros dicen, ahora bien, vamos a venir y que todos estos temas que deben investigarse, que ya deben estarse investigando, de hecho, porque la Fiscalía debe cumplir con su labor y debe investigar estos actos. Yo también estoy absolutamente de acuerdo que se investiguen y que todos los que tengan que pagar lo hagan, porque en el Ecuador lo que no se puede permitir es que siga existiendo impunidad. Perfecto. Por eso es importante combatir la corrupción de antes, la que se ha dado, la de ahora también, y por supuesto la que puede venir, porque lamentablemente en el Ecuador extirpar la corrupción va a tomar mucho tiempo. Ingeniero, entonces, de acuerdo con combatir la impunidad, Omar, no me refiero a eso, me refiero a una campaña o a las dos campañas que se están distinguiendo por ser campañas de descalificación. Necesitamos elevar la política, superar el insulto
y más bien enfocarnos en la propuesta y cómo desde la administración del señor Arauz o del señor Lasso el Ecuador va a proyectarse hacia el futuro de manera diferente. Ingeniera, dos interrogantes en una sola. Usted acaba, y también escuché con afinadito ahí el oído, decía, había personajes al interior del movimiento que no permitían la expulsión de Lenín Moreno. Uno de ellos era César Litardo. Mire, César Litardo más bien no ha participado mucho en organización, él ha estado presidiendo la Asamblea Nacional, es una tarea bastante compleja. Nosotros hemos comprendido que la tarea de César, la tarea fundamental, era obviamente presidir la Asamblea Nacional, así es que no necesariamente a él, además recordemos que él acaba de ser candidato también, lo que ha demostrado un compromiso, porque ser candidato en este proceso electoral, Omar, créame que demandaba un compromiso con la organización, porque realmente estábamos absolutamente claros en cuáles eran las condiciones de nuestra organización política. Estábamos claros también que íbamos a tener todos los ataques que tuvimos de todos los lados. Estábamos claros en que estábamos con un desgaste de los últimos 14 años. Esa era la realidad. Y pese a ello decidimos asumir candidaturas. Creo que eso demuestra ya que hay un compromiso con la organización. Pero sí, obviamente, yo creo que han habido circunstancias en las que pudimos haber sido mucho más contundentes y mucho más radicales. Imagínense, en el inicio de la campaña yo ya pedí que Lenín Moreno salga de la organización y no lo pudimos sacar. Y fue sino hasta el final. O sea, tuvimos que perder las elecciones, recibir el golpe que recibimos para que finalmente haya una reacción por parte de la organización. Ingeniera, ¿cómo está? Le saluda Alondra Santiago. Yo a título personal digo que el golpe no fue ahora último, sino desde el inicio, porque la pregunta es, yo la vi en el debate y la verdad valoro muchísimo los temas sobre mujeres. Jimmy sabe que aquí estoy yo también para ponerlo sobre la mesa, pero no podía votar por usted precisamente porque tiene el nombre de Alianza País y a la final tiene el nombre también de Lenín Moreno encima. ¿Por qué demorarse 4 años prácticamente en saber que las decisiones que se estaban tomando no eran las adecuadas y que estaban gobernando? No entiendo por qué 4 años para decir ahora que no están de acuerdo con las decisiones que se tomaron e incluso apoyar a un candidato que precisamente tiene la misma línea de ustedes que ahora lo consideran así. Bueno, estimada Alondra, me gustaría hacer una precisión. No estamos respaldando a un candidato. Nuestra militancia tiene 3 opciones. Puede votar por el candidato Arauz, puede votar nulo y puede votar blanco. No hemos dado un respaldo frontal al candidato Arauz pese a ser el candidato del progresismo, por lo que estamos conversando. No hay una posición unánime por todo el tema, lastimosamente, la falta de autocrítica que se siente y además porque hemos visto que no hay todavía, por ejemplo, en mi caso personal, el tema de las mujeres es un tema medular. Si no veo un candidato de frente que comprende que el progresismo es transversal, realmente dudo del compromiso que puede existir, por ejemplo, para tratar en la siguiente asamblea la despenalización del aborto en casos de violación, que es un tema de derechos, lastimosamente, que en el país todavía no se puede superar. No podemos permitir que las mujeres sigan calladas o sigan siendo, digamos, asumiendo consecuencias de acciones de violencia contra ellas. Así es. Ahí, por ejemplo, para mí ese es un tema medular. Entonces, no hay un respaldo al candidato Arauz, que es libertad para que nuestra militancia opte por la decisión que su conciencia, su visión de país, pues le permite. Eso como primera clarificación. Y segundo, ¿por qué demorarnos tanto? De acuerdo, Londra, yo coincido con usted. Debimos haberlo hecho hace mucho tiempo. Y quiero decirle con claridad, realmente estuvieron cogobernando. Ojalá hubiese sido así. No fue como usted le pone, pero igual hemos asumido el golpe electoral y como le dije, lo asumimos y hacemos del mea culpa. Ese mea culpa que no todos hacen y que es fundamental en este momento si queremos proyectar al Ecuador hacia el futuro. De nada nos valen los errores del pasado si no aprendemos de ellos. Y yo creo que hay un mensaje claro para el candidato Arauz. ¿Cómo vamos a superar los errores del pasado? ¿Cómo vamos a proyectar al país? ¿Y cómo nos vamos a alejar de la persecución, digamos, que se da a través de la manipulación de la justicia? Ingeniera. ¿Cómo vamos a reconciliar el Ecuador? Ingeniera, por cuestiones de tiempo, y ahora sí quiero hablar temas que estoy completamente de acuerdo con usted, que estamos bien en la misma línea. Ya hablamos de la despenalización del aborto, que ningún candidato ha dicho sí
sí o no. Se me van por la tangente todos, eso hay que aclararlo. Pero hablemos también de que este fin de semana se reportaron 3 femicidios en el Ecuador. Solo el fin de semana. Una mujer es asesinada cada 72 horas. Y este fin de semana murieron 3, de 20 a 26 años aproximadamente estas mujeres en diferentes regiones del Ecuador. Estamos hablando de que la Policía Nacional tampoco ha hecho un buen trabajo para evitar que esto suceda, a pesar de que muchas de ellas han denunciado. Y estamos hablando de una policía que también en octubre del 2019 fue muy represiva, por así decirlo, y además hay un informe. ¿Qué tiene que hacer el candidato que llegue para evitar que ocurra femicidio sin caer en este populismo de erradicar la violencia contra la mujer? Porque eso es imposible. Pero ¿qué tiene que hacer para tomar realmente las medidas adecuadas y evitar que nos sigan matando? Bueno, lo primero que tiene que hacer es decir, qué porcentaje o qué cantidad de recursos se va a destinar para implementar la ley de erradicación de violencia contra la mujer. Eso es lo fundamental, porque si es que no se dice estos son los recursos, todo queda en el aire, Alondra, queda en el discurso general. El candidato requiere decir, vamos a destinar, qué sé yo, 20 millones de dólares, por poner un ejemplo, para iniciar este proceso de implementación de la ley. Vamos a tener un liderazgo sólido. Yo creo que se requiere fortalecer la institucionalidad que existe. Vamos a darle al Consejo de Igualdad por los Derechos de las Mujeres fortaleza económica y política para que pueda implementar un sistema de protección de derechos que vaya o que llegue hasta la última junta parroquial. Ese liderazgo, eso requerimos, con claridad. Este es nuestro plan, así lo vamos a ejecutar y con estos recursos, porque sin plata queda todo en letra muerta, como ya lo hemos evidenciado con la ley de erradicación de violencia contra la mujer. Ingeniera, sí, concluya para la última pregunta. Estamos hablando de la violencia física, estamos hablando de la violencia económica, de la violencia política. Hace pocos días el señor Villavicencio, asambleísta recién electo, acaba de dirigirse de manera absolutamente grosera y déspota por haber compartido el comunicado de mi organización. Un parlamentario recién electo acaba de decir que porque una organización política toma una posición, entonces, ni siquiera quiero repetir la palabra que ha usado por respeto a los ciudadanos. Entonces, mientras en el Ecuador se permitan esos abusos, esa violencia contra la mujer, contra el adversario, va a ser muy difícil cambiar no solamente la realidad de las mujeres, sino la realidad del país. Alondra y Jimmy, perdón por la interrupción. Bien, a ver, Jimena, la última consulta. Recuérdeme cuántos votos tiene en este país en la Asamblea y cómo van a votar puntualmente en la ley ¿cómo se llama? Pues la ley de defensa de la dolarización que tarde o temprano llega al Pleno. Bueno, yo creo que durante estos días, ya mejor dicho, durante los últimos meses hubieron varias desafiliaciones. Yo creería que en este momento Alianza País puede tener como firmes alrededor de 25 votos. Ya. Y a mí me parece que en este proceso, obviamente, de esta ley, que es una ley absolutamente inconstitucional, vemos que el CAL lo acaba de calificar, vemos con preocupación que va a la Comisión de Régimen Económico, una comisión que ha demostrado ser absolutamente sin un debate profundo, lastimosamente, porque el presidente muchas de las veces, el presidente de la comisión, ha tenido una posición bastante débil y además no ha acogido las observaciones de los integrantes que de la misma comisión han tratado de incorporar en algunos informes. Entonces, el hecho que haya sido calificado preocupa. Que vaya a la Comisión de Régimen Económico preocupa más, porque ahí vemos que no hay un presidente amplio que pueda acoger con responsabilidad los aportes de los legisladores. Por tal motivo, realmente creo que es una alerta importante que se tiene que mandar al país sobre la aprobación de esta ley, que lo único que quiere hacer es garantizar que la banca mantenga el control del sistema financiero en el Ecuador. Entonces, ¿van a votar en contra? Parece Yo creo que todo legislador, en este caso, desde nuestra militancia, los legisladores que coincidan con la visión de Alianza País deberán, obviamente, votar en contra, a no ser que se eliminen las inconstitucionalidades del proyecto, cosa que yo veo muy poco probable. De pasar el proyecto como viene del Ejecutivo. Yo creo que cualquier legislador, más allá de la ideología, que quiera ver una banca regulada, que quiera ver un sistema financiero que tenga mínimos controles, debería votar en contra de ese proyecto de ley. Gracias, ingeniera Jimena Peña, ex candidata a la presidencia de la República por Alianza País. Que tenga usted un buen día, Jimena. Muy amable. Gracias.
Gracias, Jimmy, a todo el equipo y a los ciudadanos que nos siguieron. Muchas gracias. Muchas gracias.